Bien, bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra materia. Em, a ver dónde está nuestra pizarrita. Ahí estamos, ¿verdad? Muy bien. Bien, jóvenes. Entonces, vamos a concentrarnos a estudiar algunos detalles importantes de la derivada que ustedes ya conocen. Ya hemos estudiado bastante sobre derivadas, pero sin embargo tenemos que seguir profundizando. Existen algunos detalles importantísimos, jóvenes, en el tema de las derivadas, que los vamos a conocer ahora. Las dos anteriores clases también las hemos conocido. Una de ellas es el incremento de una función, ¿no? ¿Qué es el incremento de una función? Como lo pueden ustedes de manera sencilla y de manera común y corriente entender, el incremento de una función se entiende como el aumento de una determinada variable cuando una otra variable pasa de un punto a otro punto. Por decir, cuando queremos calcular, a ver, el ingreso ayer era 100 bolivianos, hoy es 120, ¿en cuánto se ha incrementado? ¿No? Entonces, así de manera sencilla es el concepto del incremento de una determinada variable. Ahora bien, fíjense, jóvenes, cuando hemos definido el incremento de una variable, en este caso de la función de y, ante un incremento de la variable x, ¿sí o no? Y de manera automática, así de manera arbitraria, no va a incrementar, jóvenes. Y aumentará o incrementará o disminuirá, dependiendo cómo sea la naturaleza de la función, en base a quién, cuando x haya cambiado, ¿no? Cuando x haya cambiado. De manera arbitraria no va a cambiar. Entonces, tiene que suceder algo en X, en este caso cambiar, para que Y también cambie, ¿no? Entonces, fíjense, jóvenes, más o menos vamos a hacer una interpretación geométrica de la derivada para poder comprender, fíjense, de manera cabal el concepto del incremento. ¿Ok? Tienen que diferenciar, jóvenes, entre dos conceptos completamente distintos. Una es el incremento relativo y otro es el incremento absoluto. ¿Qué es el incremento relativo? Cuando hago referencia o cuando hago relativo, cuando digo relativo, nos referimos a la razón de sus incrementos. Cuando digo razón, estoy refiriéndome a la división de la variación de dos variables. Entonces, cuando hacemos referencia a esto, directamente nos estamos refiriendo a las derivadas, al concepto de las derivadas. Porque no olviden, jóvenes, la derivada, ¿qué cosa era? Medía el cambio de una variable cuando varía la otra variable, ¿no? Cuando varía la otra variable. Eso era el concepto de la derivada. Es el cambio relativo, ¿no? Ahora, geométricamente, esa derivada que nos medía, jóvenes, medía la pendiente de la recta tangente sobre una función. Ahora bien, cuando hablamos de incremento, ya no nos vamos a referir al incremento relativo, sino al incremento en absoluto como tal. Es decir, quiero medir en cuánto ha variado el ingreso, quiero medir en cuánto ha variado el costo, quiero medir en cuánto ha variado el beneficio, ¿no? Únicamente del beneficio, únicamente del costo, únicamente del ingreso, únicamente de Y. Entonces, incremento es la medida en unidades que haya variado una determinada variable. Claro, aquí como consecuencia del cambio de otra variable, pero cuantitativamente ese cambio de esa variable independiente no lo vamos a tomar en cuenta, sino solo para fines de cálculo, ¿no? Ahora bien, fíjense, vamos a hacer entonces una interpretación geométrica para poder calcular el incremento de una función. Supongamos que esta es una función cualquiera, jóvenes. Esta gráfica de color negro, de color rojo, mejor dicho, lo vamos a incrementar de intensidad, así. Esta gráfica es, supongamos, una función. Esta gráfica de color rojo, ¿no? En esta función, cuando x
toma un determinado valor x sub 0, en consecuencia existe un valor ¿para quién? Para la variable y, que sería y sub 0. ¿Y cómo calculamos el valor de y sub 0? A partir de la evaluación en esta función, ¿no? En esta función, que es importante, ¿no? Jóvenes, lo voy a esto también remarcar con el color rojo, esta función. ¿Qué es lo que hacemos? X sub 0 colocamos en lugar de x y por tanto evaluamos la función y generaremos el valor ¿de quién? De y. Por un lado. ¿Qué pasa ahora si x aumenta de x sub 0 a x sub 1? ¿No? Si x aumenta de x sub 0 a x sub 1, en consecuencia también sucederá con el valor de la variable y, ya sea aumentando o disminuyendo, dependiendo cómo vaya a ser la naturaleza de la función, ¿no? En este caso, fíjense, vamos a suponer también que aumenta dependiendo o de acuerdo a la gráfica que tenemos. Si x aumenta de x sub 0 a x sub 1, entonces y también aumentará a y sub 1. ¿Cómo calculamos y sub 1? De nuevo, evaluando en esta función el valor de x. Ahora bien, lo importante viene aquí, la diferenciación entre incremento y derivada, jóvenes. Derivada también va relacionado con el incremento, sino también mide el incremento, ¿no? Entonces, fíjense, ¿dónde está la diferencia ahora entre la derivada y el cálculo del incremento de una función? Fíjense, jóvenes, en derivada, ¿qué es lo que hacemos en esta función? Calculamos y prima, ¿no? Que llega a ser la derivada, o es la derivada de y sobre dy sobre dx, que nos está indicando la derivada de y respecto de x. Y esa derivada, fíjense jóvenes, es delta y sobre delta x. ¿Qué es delta y? Incremento, aumento. ¿Recuerdan ustedes, jóvenes, cuando hemos estudiado, cuando hemos empezado a estudiar derivadas? Fíjense, yo les voy a mostrar lo que tengo registrado aquí. Fíjense, aquí está. Hemos empezado a estudiar la derivada de una función y ¿qué hemos dicho? Hemos hecho referencia a la razón de cambio. ¿Qué hemos dicho que es la derivada? El cambio de y ante un cambio en la variable x, dijimos, ¿no? Y era la razón de cambio, que está delta y sobre delta x. Y precisamente el mismo concepto les voy a hacer recuerdo ahora, pero para diferenciar con el incremento de x, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces fíjense, cuando hemos indicado la derivada, hemos dicho, mide el cambio de y ante cambio de la variable x. Pero claro, no solamente hemos medido el cambio de y, sino también hemos medido el cambio de la variable independiente, en este caso, x. Entonces, de esa manera hemos indicado que la derivada mide el cambio de la variable y como consecuencia del cambio en la variable x. Ambos cambios hemos tomado en cuenta. Ambos cambios. Entonces, hemos definido como la razón de cambio, y la razón de cambio también es o se denomina el cambio relativo de la variable y ante cambio de la variable x. Relativo, ¿por qué? Estamos dividiendo cambio de y, cambio de x. Ahora bien, el incremento como tal, se refiere a medir el cambio de y únicamente. Únicamente el cambio de y. Pero claro, y va a cambiar, claro, jóvenes, ¿cómo? ¿Consecuencia de quién? Del cambio en x. No necesito medir el cambio de x, solo conocer. Y a partir de ese conocimiento quiero medir en cuánto varía el cambio de y. Ya no estamos midiendo el cambio relativo, sino el cambio absoluto. Quiero medir únicamente en cuánto varía. Por decir, a ver, como les decía en el ejemplo de hace rato, el ingreso de María, qué sé yo, ayer era 100, hoy es 150, por decir. ¿En cuánto ha aumentado su ingreso? En 50 unidades. La utilidad o el beneficio de una empresa, ayer era 1000, hoy es 1500. ¿En cuánto ha cambiado la utilidad de esa empresa? En 500 unidades monetarias. ¿Qué sé yo así? Únicamente eso. Claro, como consecuencia de qué cosa habrá variado el ingreso, como consecuencia de qué habrá variado la utilidad de una empresa. Claro, hay una consecuencia, sino probablemente las utilidades o la ganancia ha cambiado porque ha vendido más, o es que ha cambiado el precio, por algo ha tenido que cambiar. Claro, entonces ese por algo ya no tanto nos interesa, pero sí lo que ha cambiado.
Entonces, esa es la diferencia entre la derivada y el incremento. Ahora, ¿cómo podemos medir el incremento? Fíjense, jóvenes, si el cambio de x es de x sub 0 hasta x sub 1, entonces en toda esta partecita llegaría a ser el cambio de x, desde x sub 0 hasta x sub 1, ¿no? Y en consecuencia y también varía de y sub 0 a y sub 1. Entonces, toda esta partecita que está colocado aquí, jóvenes, fíjense, toda esta partecita, que lo voy a remarcar con otro color, si es posible, para que se pueda ver, con color verde oscuro. A ver, mejor este color, de color morado. Este color morado es todo el incremento de ¿quién? De la variable y. Esto es lo que estoy señalando. Fíjense, esa partecita es el incremento de y. Pero este incremento de y es cuando x ha variado. Y x ha variado también en esta proporción. Fíjense la que estoy colocando, en esa proporción. Es el cambio de x cuando y ha variado. Digo cuando es el cambio de x y ha tenido su efecto en el cambio de y. Entonces, ¿cómo podemos medir ahora este cambio de y? Sencillo, jóvenes, fíjense. Este cambio de y podemos medir, fíjense, entre toda esta barra, fíjense, este colorcito de barra lo voy a colocar aquí, este color de barra, lo voy a colocar con color, del mismo color, pero voy a colocar, fíjense, toda esta barrita que estoy colocando de color verde. Si toda esta barra tiene el tamaño de y sub 1 y le quitamos una parte de esta barra y le quitamos esta otra parte, por decir de color amarillo, esta partecita, entonces fíjense, si le quitamos esto, que es su equivalente de esto, ¿cuánto nos queda? Precisamente delta y, ¿no? Delta y es la que nos queda. Entonces, es esta parte el incremento de y. ¿Y cómo medimos? Una vez más reitero, esta barra verde menos la barra amarilla nos va a quedarnos esta partecita. O y sub 1 menos y sub 0. ¿Cuánto mide la barra verde? Y sub 1. ¿Y cuánto mide la barra amarillo? Y sub 0. Entonces, si hacemos esa operación, fíjense, jóvenes, voy a esto colocar en su estructura normal. Entonces, es y sub 1 menos y sub 0. Y sub 1 es f de x1, aquí está, delta y en consecuencia será f de x1 menos f de x0, menos f de x0. Claro, no necesito, como les he dicho, medir el cambio de y, únicamente conocer. Quiero medir en cuánto ha variado y, la variable independiente. Ahora bien, x1, aquí es igual, aquí está, fíjense, jóvenes. Delta x, o sea, este tamaño es lo mismo, jóvenes. En la variable y llegará a ser lo mismo. Fíjense, todo esto llegará a ser el tamaño de 0 hasta x sub 1. Desde este 0 hasta x sub 1. Y este otro llegará a ser el tamaño de x sub 0. Si de esta barra grande lo resto de esta cantidad, me quedará delta x. Entonces, delta x es esta barra de color verde grueso menos esta otra barra pequeña, también de color verde. Y llegará a ser esta partecita, ¿no? Por tanto, delta x es x sub 1 menos x sub 0. Si despejo x1, x sub 0 más delta x. Entonces, en lugar de esta x1 puedo colocar x sub 0 más delta x. En consecuencia, el incremento de y llegará a ser la diferencia entre el valor final menos el valor inicial. Claro, ¿cuál es el valor final? Una vez más podemos volver a repetir. Hay un valor final y hay un valor inicial, ¿sí o no? El valor final, en nuestro caso, es y sub 1 y el valor inicial y sub 0. Hemos empezado de x0, hemos llegado a y sub 1. Y sub 1 menos y sub 0 nos va a darnos precisamente esta diferencia, este tamaño. Entonces, esto llega a ser, como ustedes pueden advertir, el incremento de la función, ¿no? El incremento de la función, así de esta manera. Ahora bien, en aquí está el incremento de una función para un punto, x sub 0, x sub 0. Si generalizamos, podemos colocar en lugar de x sub 0, x nada más, x nada más.
Entonces, esto es nuestra formulita que nos permitirá determinar, jóvenes, el incremento de una función. ¿Ok? Bien, a ver, vamos a hacer un pequeño ensayo. Vamos a hacer, mejor dicho, un pequeño cálculo del incremento de una función a partir de un ejemplo. Fíjense, aquí está el ejemplo. Calcular el incremento de la variable y cuando x aumenta en 0.5 a partir de 2 en esta función, nos dice, ¿no? En esta función. Es decir, ¿qué nos está indicando, jóvenes? ¿Qué nos pide? ¿En cuánto disminuye o aumenta? Depende cuál es la relación entre y x, ¿no? Nos pide eso. ¿En cuánto incrementará? Incremento no solamente, no vamos a, desde el punto de vista así como tal a secas. Incremento puede ser aumento o disminución. O variación también en algunos casos se denomina, ¿no? Variación. La variación de y cuando x haya variado, ¿no? Entonces, fíjense, quiero medir en cuánto ha variado y cuando x me dice aumenta en 0.5. En medio punto, ¿a partir de dónde? A partir de 2. A partir de 2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí, jóvenes? Utilizar nuestra formulita. ¿Y cuál es nuestra fórmula del incremento de la función? Esta. Esto es, ¿no? Esto vamos a agarrar y vamos a empezar a realizar el cálculo a partir de aquí, ¿no? Por tanto, fíjense, vamos a agarrar nuestra formulita que llegaría a ser esto. Ahora bien, esto es de manera general, como les he dicho. También podemos utilizar en un punto. Claro, como estamos aquí en un punto, este x lo puedo colocar como x sub 0, no hay ningún problema, jóvenes, ¿sí? Entonces aquí también llegará a ser x sub 0. Como habíamos analizado, fíjense hace rato, jóvenes, nuestra formulita aquí está en términos de x sub 0, ¿no? En términos, cuando hacemos referencia a x sub 0 nos referimos a un punto. Entonces, claro, como en nuestro ejemplo tenemos un punto, entonces así es donde calculamos. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Primero, ¿qué es esto? ¿Qué es esta partecita? Fíjense, es el valor final, esta partecita, ¿no? El valor final menos el valor inicial. Ahora, ¿cómo está formado el valor final? El valor final. Me dice la función, esta función, evaluado en esta suma. X sub 0 llegaría a ser este 2, este 2, este 2. Es decir, aquí voy a colocar f de 2 más el incremento de x. El incremento de x es 0,5. 0.5. O si ustedes quieren, jóvenes, antes de todo esto, fíjense, para aquí voy a colocar lo siguiente, para que sea muy ilustrativo, ¿no? X sub 0 es igual a 2 por un lado, y delta x, el incremento de x, ¿en cuánto varía? Nos dice x, de acuerdo a nuestro ejemplo. En 0,5, aquí está, en 0,5. Entonces, esto llegaría a ser 0.5. Con estos datos, ahora vamos a empezar a realizar las operaciones, con estos datos. ¿Ok? Entonces, aquí está. X sub 0 es 2, delta x es 0,5. ¿No? Por tanto, la función evaluado en cuánto nos dice, en 2 más 0.5, 2.5. Ahora bien, calcularemos entonces 2.5. F 2.5. ¿Qué significa F 2.5? Evaluar esta función en 2.5. Esta es la función, esta es la función. No solamente, y es igual a f, ¿sí o no? Es lo mismo. O y o f, es lo mismo. Entonces, vamos a calcular f 2.5. ¿A qué llegará a ser igual? Agarramos la función que es x elevado al cuadrado más 2. Pero en lugar de x, ¿qué vamos a colocar, jóvenes? Vamos a colocar 2.5, así de esta forma, ¿no? Entonces x ya no existe, 2.5 al cuadrado más 2. Ahora bien, ¿cuánto es 2.5 al cuadrado más 2? Vamos a hacer un cálculo, a ver, rápido aquí. Es 8.25, ¿de acuerdo? Me pueden ustedes ayudar con sus calculadoras, si se puede, ¿no? 8.25, ¿de acuerdo? 2.25
2.5 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Más 2, obviamente, ¿no? 2, 4. ¿Está correcto, jóvenes? Sí, licenciado. Ya. Sí, licenciado. Gracias, Heidi. Gracias, Casilda. Entonces, ya tenemos calculado entonces esta partecita, el valor final. Ahora el valor inicial, f de x sub 0, nos dice, ¿no? Entonces, f de x sub 0. Ya conocemos el valor de x sub 0. Llegaría a ser f de 2, así, ¿no? F de 2. F de 2, x sub 0 es 2. F de 2, ¿dónde calculamos? Aquí en la función, ¿no? Aquí es donde vamos a calcular, en esta función. Este es nuestro ejemplo, en esta función. Entonces, agarramos, nos dice que es x elevado al cuadrado más 2, ¿no? Pero en lugar de x vamos a colocar, ¿cuánto, jóvenes? Estamos evaluando. 2 colocaremos. 2 al cuadrado es 4 más 2 llegaría a ser 6. Bien, ya tenemos. Entonces, ¿cuánto llegará a ser ahora el incremento de la función? Ya tenemos los valores que nos pide aquí nuestra formulita y en consecuencia calcularemos ahora su equivalente, el incremento de la variable y. F de x más delta x es 8.25, reemplazamos, menos 6. ¿Cuánto llegaría a ser 8.25 menos 6? 2.25. Correcto, gracias, gracias. Por tanto, el incremento de y es 2.25. 2.25. Esto es el resultado que nos pide. Fíjense, jóvenes, ¿qué significa esto? Significa el resultado llegaría a ser esto, ¿no? ¿Qué significa todo esto, jóvenes, lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo interpretamos ahora? Y aumenta o incrementa en 2.25. Si fuera, es positivo, aumenta. Si fuera negativo, jóvenes, significaría que Y decrece en esa cantidad. Si fuera negativo. En este caso es positivo. Si es positivo, en consecuencia, Y aumenta en 2.25 cuando X ha variado en medio punto. ¿A partir de dónde? A partir de 2. Eso es lo que significa. Entonces, fíjense, jóvenes, de manera directa, así es como podemos calcular el incremento de quién? De la variable Y, de una función. Podemos aplicar esto a muchas situaciones de la ciencia de la contaduría. Están llevando ustedes microeconomía y han llevado cantidades de demanda, cantidades de oferta, están estudiando, qué sé yo, los costos, las utilidades de los consumidores, el ingreso de las empresas en el lado de la oferta, ¿no? Entonces, fíjense, podemos calcular en cuánto aumenta el ingreso de una empresa, en cuánto aumenta su utilidad, su ganancia de una empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos calcular así de esta forma, ¿ok? Muy bien, jóvenes. Ahora bien, fíjense, hay un operador en derivadas que nos permite aproximar el cálculo de este incremento. ¿Cuál es ese operador? ¿Cuál es esa operación? Si ustedes quieren así, de esa manera. El diferencial de una función. Diferencial de una función. Entonces, fíjense, jóvenes, podemos aproximar el incremento de una función a partir de este diferencial. Y lo voy a colocar en esta partecita. El diferencial de una función. Ahora, ¿podemos comprender qué es el diferencial de una función? Claro que sí, jóvenes. Porque fíjense, incremento, ya sabemos qué es el incremento. El aumento de una variable. En términos absolutos, aumenta una variable. Claro, la derivada también era incremento, medía el incremento de una función cuando ha variado el otro, pero medimos el cambio relativo, el incremento relativo. ¿Qué quiere decir relativo? Cuando uno aumenta, el otro también haya aumentado. Dividimos, ¿no? La razón de cambio. Pero en este caso no estamos dividiendo, no estamos encontrando en la razón de cambio relativo, sino el cambio absoluto, únicamente de Y. Absoluto quiere decir de una sola variable. ¿No? Muy bien. Entonces, ahora, esto podemos aproximar, jóvenes, con el concepto del diferencial de una función. ¿Qué es el diferencial de una función? El diferencial de una función
como ustedes pueden advertir, mide el cambio de y en términos de la derivada de una función, cuando la variable independiente haya cambiado en una determinada proporción. Ahora bien, fíjense, el diferencial en consecuencia, ¿para qué sirve? Para aproximar el incremento cuando x varía en pequeñas cantidades, o muy pequeñas si ustedes quieren. Entonces, fíjense, no estoy diciendo que el incremento de y es igual al diferencial de y, no, son diferentes. ¿En dónde se encuentra ahora geométricamente el diferencial? Fíjense, jóvenes, voy a esta partecita separar así, de esta forma. Esto es el incremento de y, ¿no? Esta partecita es el incremento de y. Y este es el incremento de x. El incremento de x, jóvenes, para comprender aquí un tanto mejor, sí va a seguir siendo igual al diferencial de x, ¿no? Diferencial de x lo vamos a simbolizar con dx. Diferencial significa dx, ¿no? Diferencial. Ahora, el incremento de y no es igual al diferencial, es distinto. Claro, este diferencial de x llegará a ser igual al incremento de x. No va a ser diferente. Como son variables independientes, el incremento, como su diferencial, son iguales. Recuerdan ustedes, fíjense jóvenes en esta partecita. Deriva dy sobre dx, ¿qué significa? La derivada de y respecto de x. Pero por separado dy y separado de x, ¿qué significa? Diferenciales. Diferencial de y, diferencial de x. Ahora bien, fíjense jóvenes, si tenemos una función, si consideramos una función y en términos de x, si derivamos esta función, hacemos dy sobre dx, la derivada. Y la derivada de una función es f' de x, simboliza de la derivada, que ambos son iguales, hemos dicho, ¿sí o no? O y' también podemos colocar. Si despejamos esta de x que está dividiendo y llevamos al otro miembro, una sencilla operación, por tanto, esto llega a ser el diferencial de y. Es decir, lo voy a colocar aquí, lo voy a remarcar con el color verde. Esto es el diferencial de y. Esto es el diferencial de y. Ahora, la pregunta es, jóvenes, ¿este diferencial de y con este incremento de y serán iguales, jóvenes, o serán distintos? Fíjense, se los voy a rayar. ¿Esto con esto serán iguales o serán distintos? Claro, porque fíjense, dy, ¿qué también significa? Incremento, aumento, variación. Y delta y también significa variación. Pero claro, como aquí estoy explicándoles, el diferencial, este diferencial nos permite calcular el cambio o el incremento de y de manera aproximada. Entonces, ¿qué significa? Podemos aproximar con este cálculo este incremento de y. Esto es lo que estoy señalando. Es decir, si calculamos el diferencial, podemos aproximarnos a estar calculando el incremento de y. Ahora, ¿cuándo llegarán a ser iguales? Ahí va la pregunta. Si nos estamos aproximando, ¿cuándo llegará a ser iguales? Cuando el incremento de y es cada vez pequeño. Les voy a demostrar en este momento con un gráfico muy dinámico que les he preparado para ustedes, siempre jóvenes. Fíjense, si el incremento entonces de x es esto, el diferencial de y se refiere a lo siguiente, jóvenes. Fíjense, ¿qué cosa interviene dentro del diferencial? Aquí, ¿qué interviene, jóvenes? La derivada. Aquí está la derivada, f' de x. ¿Qué es f' de x? La derivada de y respecto de x. Es la derivada de y respecto de x. Pero en el incremento no está la derivada. Fíjense. Entonces, cuando hacemos referencia a la derivada, jóvenes, mire qué cosa hemos dicho geométricamente, la pendiente de la recta tangente en cualquier punto de esta función, Por eso, fíjense, inicialmente, cuando hemos empezado a estudiar derivadas, no me voy a cansar en eso siempre, les voy a hacer referencia. Fíjense, jóvenes, aquí, en esta partecita. ¿Qué hemos indicado? La derivada de una función es o mide la pendiente de la recta tangente. Y una curva, una gráfica, tiene infinitas pendientes en cada punto, ¿sí o no? De la recta tangente. ¿Y qué es la recta tangente? Es aquella recta que toca un punto en la
curva de la función, en la gráfica de la función. Entonces, si está presente o está la derivada en el concepto de diferencial, jóvenes, es importante tomar en cuenta la idea de la derivada. Esto es este f' de x, esto que estoy señalando, jóvenes, esta partecita ustedes pueden ampliar su pantallita y ver dy es igual a f' de x. F' de x es la derivada por dx. Dx es el diferencial, el aumento de x. Y el aumento de x es igual al incremento de x. Fíjense, ambos son iguales. Pero el incremento de y no es igual, ¿no? Ahora bien, les voy a explicar por qué. Si está presente la derivada, mide la derivada, ¿qué cosa? La pendiente de la recta tangente en un punto, en este caso en x sub 0, en este punto, en este punto. Ahora bien, fíjense, jóvenes, esta recta azul que estamos viendo aquí, ¿es la recta tangente o la recta secante? Recta secante, porque corta en este punto y en este punto a la gráfica de esta función. Si ustedes quieren, voy a colocar aquí. Esto lo voy a denominar punto A, y a esto lo voy a denominar el punto B. Así, ¿no? El punto B. Vamos a enmarco en estas letras, así de esta forma, ¿no? Este es el punto B, este punto es el punto B, este es el punto A, ¿ok? Fíjense, esta recta azul corta a la gráfica en dos puntos. No es recta tangente, es recta secante. ¿Cuándo llegará a ser esta recta secante? ¿Cuándo se convertirá en recta tangente? Fíjense, si ustedes quieren esto, voy a jalar un poquito más así, ¿no? ¿No? Cuando toque en un solo punto. ¿Y en qué punto tocará? En este punto x sub 0. Fíjense, jóvenes, lo que voy a hacer. Voy a colocar esta misma recta, pero que ahora voy a hacer que toque en un solo punto. ¿Cuál va a ser ese punto? Este punto A. Este punto A, sí, ¿no? Ha girado, ha girado, ha girado, ha girado. Y esa recta inicialmente que era azul, voy a colocar ahora de color, ¿qué sería? Este amarillo, por decir así, ¿no? Esa recta de color amarillo se ha convertido, esa recta de color azul se ha convertido en esta recta de color amarillo. Así. A ver, ahí. A ver, otro color para que se observe un tanto mejor. A ver, este color lila, ¿no? Entonces, fíjense, jóvenes, ahora, ¿qué sucede? Sucede que ahora de esta recta de color morado, sí podemos encontrar su pendiente o podemos encontrar su pendiente como derivando esta función. Y esa derivada va a ser la derivada o la pendiente de esta recta tangente en este punto. Es decir, esta recta azul ha girado, ha girado, ha girado, ha girado hasta llegar a esta recta morada. Ahora, a partir de aquí, ¿dónde está el diferencial? El diferencial está en esta parte, jóvenes. Fíjense, voy a cambiar incluso de color esto para que se pueda diferenciar un tanto mejor. Ahora bien, el diferencial, jóvenes, ahora, ¿está dónde? El diferencial está aquí, en esta partecita. A partir desde este punto, esta parte es el diferencial de la variable y, esta partecita, toda esta partecita. Entonces, aquí lo voy a colocar el diferencial de y, así de esta forma, ¿no? Sin cuadro. Por tanto, fíjense, el diferencial de y es completamente diferente al incremento de la variable y. Claro, el incremento era esta partecita, lo vamos a bajar de intensidad. Esto lo mismo es el incremento de la variable x. Ahora bien, ¿qué parte es el diferencial? El diferencial es esta partecita. El diferencial es esta parte y esta parte es el incremento. Fíjense, jóvenes, fíjense. ¿Cuál es? Uy, algo está pasando con mi internet, jóvenes, ¿no? Ok. Sí, mi internet un tanto está con señal baja. Mm. Ok, jóvenes. Pero, ¿cómo estamos, jóvenes, con el audio? ¿Se escucha muy bien?
Hola. Sí, licenciado. Sí, licenciado, se escucha. Ya, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Entonces, ahora fíjense, jóvenes, el incremento de Y es distinto al diferencial de Y. Incremento y diferencial de Y. Entonces, fíjense, jóvenes, fíjense, cuando ustedes aquí lógicamente pueden deducir cuándo el incremento de Y será igual a este diferencial. Fíjense aquí, muy pequeño es el diferencial de Y y el incremento es grande. Pero como estamos indicando, ¿qué estamos diciendo? Que el diferencial podemos utilizar para aproximar el incremento, estamos indicando, ¿sí o no? Pero ¿en qué condiciones ahora serán iguales? ¿Cuándo? ¿Cuándo será igual entre el incremento y el diferencial, como estamos observando aquí? Cuando este incremento de la variable x sea pequeño, cuando x aumente en pequeñas proporciones. Para esto precisamente les he mostrado, fíjense, y recuerden, esta parte es el diferencial y el incremento es todo, ¿no? Entonces, para esto precisamente les he preparado este grafiquito, jóvenes. Aquí está la gráfica de una función, esta gráfica de color verde, y esta recta, podemos colocar de otro colorcito, la recta tangente, ¿no? En un punto, de color morado, así. ¿Ok? Ahora bien, jóvenes, fíjense, voy a recorrer esto hasta este punto, hasta aquí. Ok, ahí está. En este punto, esta recta toca a esta gráfica de color verde. Si x aumenta desde este punto, que llegaría a ser 0, este punto es 0.1. Desde este punto 0 hasta 1.5, el incremento de y es desde q hasta r, lo que hemos dicho, desde q hasta r es el incremento de la variable y. ¿Qué lugar es el diferencial? Aquí está, este lugar es el diferencial. Este rojo, desde este punto hasta aquí. A ver, esto para que no nos confunda, vamos a cambiar nomás de color, jóvenes, por otro color diferente. A ver, un color tal vez eh, naranja, ¿no? Está un color, este color. No, a ver, yo creo que sí, este color, ¿no? Para que puedan ustedes distinguir. A ver, veamos un color verde, ¿no? Un color amarillo, un color azul. Estamos utilizando. A ver, este color, ok. Ahí está bien, ¿no? Entonces, fíjense, jóvenes. Ahora, el incremento es desde Q hasta R. Esta partecita de donde está la manito, hasta R llegaría a ser el diferencial. Aquí está, diferencial de Y colocado. Aquí está, diferencial de Y. Esta partecita desde este punto hasta aquí. Fíjense, cuando el incremento de X es grande, aquí es 1.5, fíjense, podemos seguir más así, ¿no? Hasta el tope colocado. Podemos seguir aquí más aumentando. Es el diferencial de Y cada vez pequeño cuando el incremento es más grande. Pero fíjense, jóvenes, voy a ir disminuyendo el incremento de X. Ahí está, el incremento de X. Fíjense, si X ha aumentado de 0 a 1, fíjense, el diferencial de Y, que es esta parte roja, es más grande que esta parte azul, H. H es parte del incremento. El incremento sería H más DY. El diferencial es solo esta partecita. Entonces, conforme el incremento de X va disminuyendo, fíjense, jóvenes, voy haciendo disminuir, H es cada vez más pequeño, cada vez más pequeño. Fíjense, cada vez más pequeño, ¿no? Cada vez más pequeño. Incluso ya no se puede percibir H, cada vez más pequeñito. Entonces, conforme va aproximándose a este punto, este punto es el punto donde la recta tangente toca a la curva. Conforme va, fíjense, aproximando, H es cada vez 0. Y en consecuencia, el incremento con el diferencial se hacen iguales. ¿Cuándo? Cuando el incremento en la variable X son cada vez pequeños. 0.1, 0.2, 0.001.
qué sé yo, el 0,2%, puede también haber el incremento en 2%. ¿Sí? Y conforme, fíjense, va pasando, cuando toca el mismo punto, fíjense, el incremento y el diferencial son ceros, cero en ese punto, ¿no? Y entonces, fíjense, si bajamos más abajo, claro, ya vuelve a aparecer, ¿qué cosa? El diferencial y vuelve a aparecer también H, ¿no? Entonces, fíjense, ese es el juego dinámico que les quería mostrar para ver, para observar claramente cuál es el diferencial y cuál es el incremento de la variable Y, ¿no? Una vez más reitero, fíjense jóvenes, esta parte azul más esta parte rojo es el incremento. Desde Q hasta R es el incremento de Y, cuando X ha aumentado en esta cantidad. Fíjense, voy a colocar aquí hasta 1,5. Aquí, si X ha aumentado de 0 a 1,5, el incremento de X sería esta partecita, esta letra I, esta barra I, y el incremento de Y sería desde Q hasta R. ¿En cuánto habrá incrementado? 4,5 menos 1, 3,5. Aquí podemos medir en escala. 3,5 es el incremento de Y. Ahora bien, el diferencial de Y, fíjense, el incremento es 3,5 desde Q hasta R. Y el diferencial de Y es 2,5. 2,5 menos 1, 1,5. Fíjense, el diferencial de Y es 1,5 y el incremento de Y, que es toda esta partecita, es 3,5. El diferencial de Y es menor en relación al incremento. Pero fíjense, conforme va pasando, claro, aquí el diferencial es mayor en relación al incremento, ¿sí o no? Menor al incremento, pero son negativos ya para este lado, ¿no? Entonces, fíjense, eso es lo que tenemos que ir observando. Cuando el diferencial con el incremento son iguales, una vez más, fíjense, esta H, conforme va disminuyendo el incremento de X, conforme voy haciendo, fíjense, esta operación, se va haciendo cada vez más pequeño, ya no se observa, ahí ya será cero, por tanto el diferencial de Y será exactamente igual al incremento de Y. Conforme se va a ir aproximando a dónde? Al punto de la tangencia de esta recta sobre la curva. Entonces, esa parte es el diferencial. ¿Y el diferencial cómo se calcula? Aquí está, jóvenes, ya hemos determinado cómo se calcula. Así es como se calcula. dy es igual a f' de x por x. ¿Cómo lo leemos esto? El diferencial de y es el cambio de y cuando aumenta x, cuando x ha aumentado en esta cantidad de x. Entonces, fíjense, si dy mide el cambio de y, ¿podemos aproximar el incremento? Sí podemos aproximar. Podemos aproximar siempre y cuando x varíe, aumente en muy pequeñas unidades. En pequeñas unidades. Porque si cambia en grandes unidades, como han podido ustedes advertir, la diferencia entre el diferencial y el incremento es grande. Esta parte roja es el diferencial y todo esto, el azul y el rojo, es el incremento. O sea, el incremento es más grande en relación al diferencial. Conforme va aumentando, fíjense, ¿no? Y podemos seguir haciendo esta operación, ¿no? Podemos aumentar incluso a ver, el deslizador hasta, qué sé yo, 1,3, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, podemos seguir haciendo. Conforme va creciendo el incremento, más bien el incremento es cada vez más grande en relación a quién? Al diferencial. Y conforme va disminuyendo y se va aproximando al punto, el diferencial se hace igual al incremento, ¿no? Esa es la dinámica en consecuencia del que podemos encontrar. Ahora bien, vamos a hacer un ejemplo de manera rápida. Fíjense, jóvenes. Aquí un ejemplo. A ver, un ejemplo. Uno, hallar el diferencial de y en la siguiente función. La función, vamos a colocar f de x igual x elevado al cubo más 3x. Aquí. ¿Cómo podemos calcular, jóvenes, el diferencial? Derivando, nada más que eso, el diferencial de y va a ser igual. Aquí está, esta es nuestra formulita. La derivada nos dice, de la función respecto de x. Entonces derivamos y lo multiplicamos por el diferencial.
Entonces, la derivada aquí va a ser igual a ¿cuánto? A 3x elevado al cuadrado. 3x elevado al cuadrado. Más 3. Más 3, correcto. Por diferencial de x. Esto va a ser el diferencial. Ahora, podemos tener como en este ejercicio, fíjense en numeritos, podemos decir calcular el diferencial de y cuando x ha variado de 2 a 3, por decir. A ver, podemos calcular, fíjense. O en esta misma función, fíjense jóvenes, voy a utilizar esta misma función, esta misma función. Así se calcula, ¿no? Ahora, esta misma función de nuestro ejemplo anterior, veamos para que puedan ver la aproximación, como les he dicho. Es x cuadrado más 2. A ver, veamos esa misma función. X cuadrado más 2. Ok, en esta misma función. La derivada, ¿cómo llegaría a ser aquí? Sería 2x, mil disculpas, 2x, nada más que 2x por diferencial de x. Ahora bien, fíjense jóvenes. 2, voy a mantenerlo ahí, por ¿cuánto es el valor de x? El valor de x es 2. Aquí está. Es 2. Voy a colocarlo 2 por diferencial de x, por dx. dx es lo mismo que el incremento. Aquí está. dx es lo mismo que el incremento. Y el incremento es 0.5. 0,5. ¿Cuánto llegará a ser 2 por 2? 4. 4 por 0.5. ¿Cuánto llega a ser, jóvenes? 2. 2 por 2 es 4. 4 por 0.5. 2. 2, correcto. El diferencial de y, fíjense jóvenes, el diferencial de y es 2. Hace rato, ¿cuánto era el incremento? 2.25. 2.25. Hagamos, jóvenes, que x varíe en menor. A ver, un número menor a 0.5. Alguien se puede dar un número pequeño. Que el incremento sea cada vez pequeño, jóvenes. En lugar de 0.5, que sea, no sé, un número mucho más pequeño. ¿Cuál llegaría a ser? A ver, ustedes dense, jóvenes, un número más pequeño de 0.5. Punto 20. A ver, veamos. 2 por 2. Supongamos que el incremento sea, a ver, 0.02, por decir. Algo así, ¿no? 0.02. Un número pequeño. Ayúdenme a calcular. No tengo en este momento una calculadora. 2 por 2, 4. 4 por 0.02, ¿cuánto llega a ser? 0.08, licenciado. 0.08. 0.08. Sí, licenciado. El incremento de y estamos calculando, ¿no? X es 2, 2 por 2, 4 por 0. El incremento de x en 0.02, 0.08. Algo está mal aquí, ¿no? Tiene que aproximarse aproximadamente a 0.25. A ver, 0.2, así calculemos. ¿Cuánto llegaría a ser? Con 0.2. 0,8. Entonces aquí nuestro resultado está mal. 2 por 2, 4 por 0.5. Está bien, Licenciado, ¿no? en el primer ejercicio de arriba, 2.5 elevado al cuadrado es 6.25. ¿Dónde? En el ejercicio de arriba. ¿Aquí? Sí. A ver, 2 al cuadrado, 4 más 2, 6. 8, No, el de 25. arriba, el de arriba. ¿Aquí? El que sacó 8.25 llegaría a ser 6.25. Aquí es 6.25. Sí. Ya. 2.5 al cuadrado. Aquí es 6.25, me dices, ¿no? Sí, licenciado. Ya. 2.5 al cuadrado, 6.25. A ver, vamos a hacer así.
Vamos a utilizar una calculadorita, jóvenes. Para que no estemos con dudas. A ver, esta. Vamos a entrar. (6.25) No, 2.5 al cuadrado. A ver, ¿dónde está nuestra calculadora? 2.5 al cuadrado, ¿no? 6.25, correcto. Entonces, aquí tenemos 6.25. No, está bien, pues si has calculado 2.5 al cuadrado, más 2 tiene que ser, ¿no? Más Está 2, bien, dice. 8.25. ¿Está bien? Esto es 8.25. 2.5 al cuadrado más 2 es 8.25. Entonces aquí es 8.25 menos 6, 2.25. El incremento de y es 2.25. Ok, estamos ahí correcto. Ahora bien, aquí el diferencial de y es 2, se aproxima, fíjense, ¿no? Se aproxima. Cuando el incremento es cada vez pequeño, entonces tendría que ser exactamente igual el diferencial, tendría que aproximarse mucho más, ¿no? Entonces fíjense aquí, 2 por x por diferencial. El diferencial, a ver, aquí vamos a calcular, a ver, con un número un poquito menos pequeño, ¿cuánto llegaría a ser? 4 por 0.3, ¿cuánto es, jóvenes? 1.2. Correcto, 1.2. ¿Qué está pasando aquí, no? Claro, el hecho de que tendría que aproximarse a 2.25, ¿no? Pero sin embargo, fíjense, jóvenes, la nomenclatura, fíjense, es esa, ¿no? Fíjense, el incremento, o digo, el diferencial de y es un instrumento o una herramienta que nos permite aproximarnos ¿a quién? Al incremento de la variable y. ¿Cuándo van a ser iguales? Una vez más reitero, cuando el incremento en y sean cada vez más pequeños, ¿no? Sean cada vez más pequeños y se van a producir el incremento. Claro, el incremento siempre va a ser mayor, ¿no? En este caso siempre va a ser mayor, pero conforme va aproximándose a un determinado punto, en ese punto queremos encontrar la derivada, por tanto, el incremento con el diferencial serán casi iguales, ¿no? Bien, jóvenes, sigamos avanzando entonces. ¿Dónde estamos? Ok. Bien, ahora vamos a entrar a otro concepto importantísimo que llegaría a ser, fíjense, como estamos hablando, estamos interpretando geométricamente la derivada. Esta es la recta tangente. Esta es la recta, digo, la recta secante, la recta azul. La recta esta verde es la recta tangente, esta recta, ¿no? Ahora bien, fíjense, jóvenes, ¿cómo podemos determinar la ecuación de esta recta tangente? De esta recta tangente. Por un lado, y por otro lado, la ecuación de la recta perpendicular, perpendicular que pase por este punto, ¿no? Por este punto A. ¿Qué es la recta perpendicular? La recta perpendicular es aquella recta que forma 90 grados con la recta tangente, con esta recta tangente. ¿Cómo podemos encontrar las ecuaciones de estas dos rectas? Eso es lo que ahora vamos a determinar. Ecuación de la recta tangente. La ecuación de la recta tangente podemos determinarla así. ¿Recuerdan ustedes, jóvenes, cómo era la ecuación de una recta? De una recta, ¿no? La ecuación de una recta no es más que lo siguiente. En funciones hemos estudiado, por decir A, puede ser más o menos
D por X, así, ¿no? Esta B, ¿qué era, jóvenes? La pendiente, que medía el grado de inclinación de una función. Esta B. Y este es el término que intercepta al eje de la variable. Si es la pendiente y si la derivada, jóvenes, es la pendiente, entonces fácilmente con las derivadas podemos determinar la ecuación de la recta tangente. En consecuencia, nuestra ecuación de la recta tangente será de esta forma. ¿Qué necesitamos? Un punto, un punto. ¿Cuál llegaría a ser ese punto? Ese punto, fíjense jóvenes, aquí les voy a un tanto aclararles. ¿Qué necesitamos para escribir la ecuación de la recta tangente? Y sub 0 es un punto, x sub 0 es un punto, es decir, se refiere a este punto x sub 0, y sub 0. Es decir, la derivada sobre este punto, en el punto A. ¿Y qué es y'? Y' es la derivada evaluada en este punto. Entonces, lo único que necesitamos es conocer la derivada y el punto. Claro, el punto vamos a conocer en una función. Con eso ya tenemos la ecuación de la recta tangente. Por un lado. Por otro lado, la ecuación de la recta perpendicular, ¿no? La ecuación de la recta perpendicular. ¿Cuál es la recta perpendicular? Esta recta de color, voy a colocar de otro color esta recta, uno de color verde, por decir, ¿no? La ecuación de la recta verde. Si ustedes quieren, aquí voy a colocar con colorcitos. Esto es la ecuación de la recta azul y esto es la ecuación de la recta de color verde, así. Aquí un tanto hay que arreglar, está mal, jóvenes. Esto es f de x 0, ¿no? ¿Qué pasó? Ya, vamos a colocar aquí. Se colgó mi editor de ecuaciones, jóvenes. A ver un momentito. Entonces, fíjense, así de esta forma podemos determinar, si ustedes quieren, las dos ecuaciones. La ecuación de la recta tangente y de la recta perpendicular, ¿no? Con estas ecuaciones. Sí, realmente se colgó mi, mi pizarrón, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, estamos a tiempo todavía. Vamos a hacer un ejercicio, no se preocupen, hasta que se vuelva a normalizar mi pizarra. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Sí, evidentemente la pizarra se colgó. A ver, veamos. Ahí está. Ahí está, ha vuelto, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a ahora escribir la ecuación de la recta tangente. Vamos a escribir de nuevo. Voy a colocarlo aquí. Y esto va a ser de color verde, hemos visto. Bien, ¿dónde está la diferencia? En esta partecita, ¿no? En que se encuentra, a ver, aquí está 1, ¿sí? Menos 1. Claro, fíjense, ¿dónde difiere entre esta ecuación, la ecuación de color azul y la ecuación de color verde? En su pendiente. Va a ser todo lo mismo, en su pendiente. Y la pendiente de la recta perpendicular llegará a ser la inversa de la pendiente de la recta tangente. En consecuencia, aquí tendremos 1 entre, ya, 1 sobre la pendiente que llegará a estar aquí, ¿no? X sub 0. Uy, 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 algo está sucediendo, ¿no? Algo está sucediendo, algo no permitido, ¿no? ¿Verdad? Muy bien, jóvenes. Entonces voy a hacer así de esta manera. Vamos a escribir de nuevo, jóvenes, ¿ok?
Ahí está todo lo que hemos avanzado, ¿no? Bien, a ver, aquí está. Vamos a borrar todo esto, ¿ok? Muy bien. Vamos a escribir. ¿Cómo llegaría a ser la ecuación de la recta tangente? Como lo mismo, pero lo único que va a variar es en dónde, dijimos. Esto es de color verde, dijimos, ¿no? Para calcular la ecuación de la recta. Sería la diferencia menos y sub 0. Esto va a ser igual a 1 sobre la derivada en un punto que llegaría a ser en este punto de x sub 0 y aquí llegaría x menos x sub 0, ¿no? Eso llegaría a ser, pero claro, esto es la inversa, sería negativo, ¿no? Esto llegaría a ser en consecuencia la ecuación que nos permite determinar eh, la ecuación de la recta perpendicular, esto de la recta tangente, ¿ok? Bien, jóvenes, entonces vamos a hacer un ejercicio, cómo determinar la ecuación de la recta tangente y de la recta perpendicular de una función y su derivada en un determinado punto. A ver, veamos, jóvenes, un ejemplito. A ver, ¿dónde? Aquí les voy a darles un ejemplo. Bien, aquí tengo un ejemplo. Pueden ir ustedes anotando en sus cuadernos, sea la siguiente función. Sea y igual a x al cubo más 3x al cuadrado. X al cubo más 3x al cuadrado, ¿no? Esa es nuestra función. Bien, ahora nos pide hallar la recta tangente. Hallar la recta tangente. La ecuación de la recta tangente y, y de la recta perpendicular. ¿En qué punto? En x igual a 1. En x igual a 1. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. ¿Qué nos está pidiendo con todo esto? Necesitamos encontrar la recta de la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta perpendicular en x igual a 1. ¿Ok? Muy bien. Fíjense, jóvenes, voy a utilizar otra, a ver, vamos a utilizar aquí nuestra calculadorita. Y vamos a hacer la siguiente, x elevado al cubo más 3x al cuadrado, ¿no? 3x elevado al cuadrado. Esta es la gráfica. Aquí está. Esta es nuestra gráfica, jóvenes. Ahora, ¿en qué lugar nos pide encontrar la recta tangente y la recta perpendicular? ¿En qué momento? ¿En qué punto? Cuando x nos dice que es igual a ¿cuánto? A 1, en x igual a 1. Si x es igual a 1, ¿cuánto llegará a ser el valor? ¿Cuánto llegará a ser el valor de y? Aquí está. Si x es 1, el valor de y es 4. Vamos a hacerlo aquí lo siguiente. Si x es 1, igual a 1, o podemos colocar segmento x, eh, x igual a 1, ¿no? Ahí está. Por tanto, o directamente x igual a 1. X igual a 1. Fíjense, si x es igual a 1, el valor de y es igual a ¿cuánto? A 4. ¿Ok? En ese punto. Vamos a colocar esto otro de otro color, así, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos determinar? Esa es la idea, jóvenes. En esta curva, para que sea muy notorio, esto voy a ampliar así de esta forma, ¿ok? En este punto, hay una recta tangente. Hay una recta tangente que pasa por este punto. ¿Y cuál llegará a ser
en este punto esa recta tangente. ¿Cómo calculamos? Con esa ecuación que nos hemos planteado así de esta forma. Ahora bien, fíjense, solución. Aquí vamos a colocar solución, solución. Cuando x, jóvenes, que es lo más importante esto, si el valor de x es igual a 1, ¿cuánto llegará a ser el valor de y? Lo único que hacemos es evaluar en esta función. Si x es 1, en este punto nos dice, si x es 1, 1 al cuadrado es 1, 1 por 3, 3, 1 al cubo 1, 3 más 1, 4. Además, ya hemos visto, sí o no, en nuestro GeoGebra, fíjense, si x es 1, el valor de y es 4, este puntito, ¿no? Entonces, ya tenemos el punto. En este punto es donde tenemos que determinar la ecuación de la recta tangente y la recta perpendicular. ¿Qué hacemos? Copiamos nada más, control C, voy a copiar la formulita de la recta tangente y aquí mismo voy a empezar a reemplazar, jóvenes. Y menos y sub 0. Y sub 0 sería 4, el punto inicial. Igual, la derivada me dice en x sub 0. Esto es x sub 0, ¿no? Esto es, lo voy a colocar con su nombre, esto es x sub 0, por tanto aquí llegaría a ser y sub 0 el punto, ¿no? Y ese punto es un vector, si ustedes quieren. Si x es 1, el valor de y es 4, ¿no? Se refiere a eso. Muy bien, entonces aquí voy a derivar y evaluar en x sub 0. Derivamos aquí. La derivada de la función es 3x elevado al cuadrado más 6x, ¿correcto? Estoy derivando la función aquí. X al cubo más 3x al cuadrado. De x al cubo es 3x al cuadrado más 3 por 2, 6x. Eso voy a evaluar en el punto 1. X menos x sub 0. X sub 0 es ¿cuánto? 1. Aquí está. Muy bien. Sigo haciendo las operaciones. Y menos 4 igual. Ahora bien, jóvenes, aquí voy a, en esta parte, voy a evaluar con x sub 0, me dice. En la derivada, evaluar en x sub 0. ¿Qué significa eso? En la función derivada donde aparezca x, colocar ¿cuánto? X sub 0, que es igual a 1, 1. Entonces aquí voy a colocar, para que se entienda un poco mejor, 3 por 1, por ahora voy a hacer en detallito, jóvenes, elevado al cuadrado más 6 por 1, ¿no? Aquí lo voy a hacerlo, y aquí es igual a x menos 1, ¿no? Ahora bien, aquí tenemos y menos 4, igual, ahora sí, evaluamos, jóvenes. 1 al cuadrado, 1 por 3, 3. 6 por 1, 6. 6 más 3, 9. Entonces aquí va a ser 9. Ese 9 afecta a x menos 9. Lo voy a multiplicar de manera directa aquí, a x menos 1. Bien, ya tenemos entonces la ecuación y, que va a ser igual a ¿cuánto? 9x, 9x. Ahora bien, este menos 4 va a ir al otro miembro a sumar. 9 más 4 menos 5. Esto es, jóvenes, la ecuación de la recta tangente. Esta ecuacióncita. Esta es la ecuación de la recta tangente. Esto. Si graficamos esto, exactamente sobre ese punto nos debe dar. Fíjense, jóvenes, 9x menos 5. Voy a graficar aquí. 9x menos 5. Esto lo voy a borrar. Y igual a 9x menos 5. Fíjense, jóvenes, ¿qué sucede? Exactamente en ese punto toca a la gráfica, en este puntito. Así lo voy a aclarar. Aquí está. Si x era 1, el valor de y es 4. En este punto es donde toca a esta gráfica de color verde, que era nuestra función, ¿no? Fíjense, en este puntito. Ahora, por este punto debe pasar otra recta y debe ser así, la recta perpendicular. Digo la recta, claro, la recta tangente y la recta perpendicular. ¿Cómo determinamos eso? Con esta otra ecuación. Veamos entonces, con esa misma ecuación lo voy a tomar nuestra fórmula y lo único que hacemos es reemplazar valores. Veamos entonces. Aquí tenemos nuestra formulita. Reemplazamos valores y ¿qué es lo que tenemos? Muy bien, y menos 4 ya tenemos ahí, y esto va a ser igual a menos 1 dividido entre ¿cuánto? La derivada en x sub 0 ya conozco. ¿Cuánto era? 3, 1 al cuadrado por 3 es 3, 6, 7, 8, 9. 9 era, ¿no? Entonces aquí va a ser 9.
Un noveno. Aquí es x menos ¿cuánto? Menos 1. ¿Ok? Ya tenemos. Por tanto, la ecuación va a ser igual a ¿cuánto? A menos 1 sobre menos un noveno por x menos, con menos se va a hacerse más, un noveno, y este menos 4 va a ir al otro miembro a sumar con más 4. Por tanto, la ecuación ya tenemos. Menos un noveno x y menos un noveno x. ¿Cuánto es un noveno más 4? 9 por 4, 36. 36 más 1, 37 novenos, ¿no? 37 novenos. ¿No me he equivocado, jóvenes? Por favor, les voy a pedirles siempre, al transcribir y hacer las operaciones, se hace como doble trabajo para mí, ¿verdad? Muy bien, entonces fíjense, menos un noveno x, para que no falle nada, más un noveno, este menos 4 con más 4, 9 por 4, 36, 37 novenos. Ok, entonces ya tengo la ecuación de la recta perpendicular, que llegaría a ser esta ecuación, ¿no? A ver, vamos a señalizar aquí. Esta es la ecuación de la recta. Por tanto, si graficamos eso, llegará a ser la ecuación de la recta perpendicular. Y entre estas ecuaciones, azul y verde, tienen que formar un ángulo de 90 grados, ¿no? Veamos entonces. Menos un noveno x, ¿dónde estamos? Aquí, ¿no? Aquí lo voy a graficar. Menos un noveno por x, esto es negativo, menos un noveno x más 37 novenos. Menos un noveno x más 37 sobre 9, ¿no? Ahí está, ahí está. Esta es la recta. Claro, lo que pasa que aquí la escala lo voy a homogeneizar. La escala es la que está. Esta escala lo vamos a homogeneizar. Ahí está. Ahí está la escala, ¿no? Entonces, fíjense, jóvenes. Forma 90 grados entre esta recta. Lo vamos a colocar esto, si ustedes quieren, de color. A ver, aquí lo vamos a colocar aquí esto de un color diferente para que puedan observar, de color rojo. Y esto lo vamos a colocar de color, por decir, este verde. Ahí está. Estamos mal aquí, ¿no? Ahora sí, esto. Estamos en el mismo, ¿ya? Veamos ahora esta gráfica. A ver, de color, por decir, rojo. Ahí está, ¿no? Fíjense, jóvenes, hemos encontrado la ecuación de la recta tangente y de la recta perpendicular. Entre esta gráfica de color naranja y esta gráfica de color rojo, forman un ángulo de 90 grados. A eso se le llama la ecuación de la recta tangente y de la recta perpendicular, ¿no? Entonces, fíjense, jóvenes, así es como se encuentran las ecuaciones en un determinado punto, en un punto. Hemos estudiado incremento de una función, hemos aproximado a partir de un diferencial, hemos estudiado la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta perpendicular. Bien, jóvenes, con esto considero de que hemos terminado por ahora aquí. Desde la siguiente clase vamos a empezar a aplicar derivadas, pero claro, a la matemática aún todavía, después a la ciencia de nuestra carrera, ¿no? A contaduría pública. No sé si tenemos alguna consulta, queridos estudiantes, hasta aquí. Bien, no habiendo ninguna consulta, jóvenes, por ahora, quedaremos aquí. Los veo la siguiente clase.